Mientras que algunos piensan que la muerte es el fin de todo, la Biblia dice que después de la muerte viene la resurrección. Sin embargo, Jesús también mencionó que habrían dos resurrecciones. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda resurrección? Está comenzando tu programa Biblia Fácil. Y nos da mucha alegría una vez más saludarte a ti que estás viendo este programa, agradecerte porque ahora mismo juntos vamos a colocar nuestra vida y también vamos a dedicar este tiempo para profundizar nuestro conocimiento en las mayores promesas y en la mayor esperanza que Dios tiene para nuestra vida. Bienvenido una vez más, un grande abrazo para ti, nuestro cariño para ti, gracias por entrar en contacto con nosotros, contarnos tu experiencia, solicitar el curso bíblico, ya sabes que puedes solicitar el curso totalmente gratis, el curso Enseñanzas de Jesús. Solamente tienes que enviarnos un WhatsApp al más 5512-98-100-1460. Hay muchas personas que ya solicitaron el curso y nos están acompañando con ese estudio fascinante de las enseñanzas de Jesús. Gracias una vez más por formar parte de esta familia que estudia la Biblia. Y gracias a todos los que están participando aquí en esta temporada número 14 de Biblia Fácil. Hoy vamos a hablar qué cosa es lo que sucede después de la muerte. Para poder comprender este tema, las personas pueden visitar nuestro capítulo anterior donde hablamos acerca de la muerte, porque hoy hablaremos sobre la resurrección, que es lo que la Biblia nos enseña que acontecerá después que una persona muere. Entonces, si la muerte es comparada como un sueño, despertar de ese sueño en la Biblia sería resurrección. Y ese tema fascinante vamos a comprenderlo hoy. Y como siempre tenemos el hábito y la costumbre de poder orar para que Dios pueda guiarnos en el estudio de su palabra. Querido Dios, gracias porque junto a miles de personas que están viendo este programa, estamos listos para poder estudiar tu palabra. Y queremos que coloques en nuestro corazón esperanza, salvación, que hoy podamos comprender acerca de la resurrección. Aquella esperanza gloriosa que tenemos, porque sabemos que la muerte no tiene la última palabra, no es el punto final. Es apenas una pausa en nuestra existencia, mas hoy queremos comprender por qué existen dos resurrecciones. Tu Santo Espíritu nos ilumina en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hacer un breve repaso de aquello que nosotros ya vimos en el programa anterior. Sin embargo, vamos a encontrar algunos detalles o vamos a añadir algunos detalles para ver lo que Jesús enseñó sobre la resurrección. ¿Qué cosa es la resurrección? Hay un texto que es extraordinario. Allí en el libro de Salmos 116, 15, dice así: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Aquí ya hablamos quién es un santo. Santo no es aquel que nunca peca. Santo es aquel que aprende a caminar con Jesús diariamente. Y Él es quien santifica, y Él es quien transforma, y Él es quien nos fortalece. Una persona que camina con Dios, dice la Biblia, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Por qué? Porque una persona que muere con Cristo en la vida, que tomó decisiones correctas en la vida, cuando muere solo descansa de este mundo de dolor, descansa del sufrimiento y entra en el estado de inconsciencia, el cuerpo se vuelve polvo, hasta el día que Jesús regrese y esa persona resucita. Y resucita ahora para una eternidad sin dolor, sin más sufrimiento. Es por eso que el texto dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Y por qué? Esto es porque todos aquellos que creemos en Jesús tenemos esperanza. Y la esperanza va más allá de la muerte. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1. ¿Cómo me fascina imaginar este encuentro cada vez que leo Apocalipsis, capítulo 1? Jesús ya había ido para el cielo y uno de los discípulos que recostaba su cabeza en el pecho de Jesús se llamaba Juan, aquel que le transformó el carácter de discípulo del trueno o de hijo del trueno a discípulo del amor. Un día se encuentra ya anciano. Él era muy joven cuando era discípulo de Jesús.
Yo creo que quien más sintió, entre los que más sintieron la ausencia de Cristo cuando fue al cielo, uno de ellos fue Juan. Juan tenía la confianza extrema, imagínate, de poder recostar la cabeza en el pecho de Jesús. Incluso él menciona, cuando se menciona a sí mismo en su libro, él dice, es el discípulo a quien Jesús amaba. ¡Qué extraordinario! Sin embargo, él está envejeciendo, ya está en la parte final de su vida. Dice allí que a Juan, para poder silenciar su voz, incluso quisieron matarlo. Allí le dieron una orden para que él pueda morir en un perol de aceite hirviendo, mas Dios preservó su vida. Y al ver de que no podían matar a un profeta, a un siervo de Dios, lo desterraron a una isla llamada Patmos. Y ahí estaba solo, supuestamente desterrado, condenado para que pueda morir. Sin embargo, allí recibió la mayor revelación que nos da tanta esperanza, que es el libro de Apocalipsis. Y es impresionante la manera como Jesús se presenta. Y en el versículo 18, miren lo que dice. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Versículo 17. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Qué lindo. Estuve muerto, pero resucité. Y es por eso que allí dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Presten atención acá. Llave en profecía significa autoridad. Llave. Quien tiene la llave tiene la autoridad. Y Jesús se presenta a Juan y le dice, no tengas miedo, Juan. Si tú tienes miedo a morir, le está diciendo, no temas a la muerte. Por dos razones. La primera razón es que yo vencí a la muerte. Un día estuve muerto y resucité. Y si yo vencí a la muerte, quiere decir que tengo, la segunda razón, autoridad sobre la muerte. Por eso dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué dice de la muerte y del Hades? Hades es sepultura. Muerte es dejar de existir. Y Jesús dice, yo estuve muerto y viví, por eso tengo la autoridad, vencí la muerte. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 14, miren la declaración tan fuerte que hace. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14. Es impresionante. Ahí el texto dice, si Cristo no resucitó de los muertos, entonces en vano es nuestra predicación y vana es nuestra fe. ¡Wow! El Evangelio no tendría sentido si Cristo no hubiese resucitado. Ustedes saben que hubieron varios fundadores de otras religiones que están en sus tumbas, pero la tumba de Cristo está vacía. Y Pablo dice, la razón de nuestra fe y nuestra predicación es que Cristo resucitó. Porque al resucitar quiere decir que Él tiene poder por sobre la muerte, que llega a ser la paga del pecado y nuestro peor enemigo. Si Él venció a nuestro peor enemigo, entonces en Él tenemos fe. Y por eso nuestra predicación está basada en esa esperanza. Por eso es que Satanás quiso impedir que Jesús resucite. Mandó una legión de soldados para impedir que Jesús resucite, pero en la hora adecuada descendió un ángel poderoso del cielo, removió la piedra y Cristo salió. Cristo resucitó. Al vencer a la muerte, Satanás sabía que había perdido para siempre la batalla. Ahora, miren qué interesante. En la Biblia, nosotros encontramos pocas resurrecciones. En el Antiguo Testamento encontramos la resurrección, uno con el milagro que hizo Elías, otro con un milagro que hizo Eliseo. Y hay una tercera resurrección que es impresionante. Dice que cuando estaba el pueblo en guerra, llevaban a sepultar a alguien, y resulta que cuando estaban llegando a la sepultura, venía el pueblo enemigo, y al muerto, como estaba muerto, lo tiraron, y ellos escaparon por su vida.
Solo que ese muerto, ese cuerpo inerte, al llegar allí a ese lugar donde le iban a enterrar, chocó, dice, con hueso de Eliseo y resucitó. Es un asunto impresionante. Está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21. Resucitó. Es la tercera vez que se habla de una resurrección en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos 6 resurrecciones. Encontramos que Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Encontramos que Jesús resucita a Lázaro. Encontramos que Jesús resucita a la hija de Jairo. Encontramos que Jesús resucita a un grupo de personas cuando Él resucita para llevarlos como primicia. Encontramos al apóstol Pablo resucitando a un muchacho que se cayó de una ventana llamado Eutico. Encontramos a Pedro resucitando a una mujer llamada Tabita. Todos los registros de resurrecciones, ¿correcto?, que encontramos allí en la Biblia. Ahora, es interesante que la resurrección entonces es una realidad y Jesús habló sobre la resurrección. Solo que, hablando del estado de todos los que murieron, estas ocasiones de las cuales mencioné son situaciones específicas donde hubo milagros y hubo resurrección. Pero hablando de la condición de todos, de la situación de todos los que murieron, Jesús habló de 2 tipos de resurrecciones. Juan 5:28 dice: no os maravilléis, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros. En el capítulo anterior dijimos, una persona que muere está en el sepulcro. No está en el purgatorio, no está en el infierno, no está, y de paso la palabra infierno significa sepultura en la Biblia, ¿correcto? No está en el paraíso, dice, los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cristo pagó el precio de nuestra redención y su victoria sobre la muerte asegura nuestra victoria. Por eso hasta podemos cantar y decir, si Él vive hoy, yo puedo creer en un futuro, en el mañana, ¿verdad? ¿Cuándo ocurrirá la primera resurrección y quiénes resucitarán? Solo vamos a recordar algunas cosas aquí. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4:16 dice, el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este texto nosotros leímos ya en algunos programas anteriores que se refiere a la segunda venida de Jesús. Cuando Jesús venga entonces con todos sus ángeles, dice que habrá un sonido de trompeta y voz de mando. Y con trompeta de Dios, los muertos en Jesús resucitarán. ¿Qué significa morir en Cristo? Aquel que entregó su vida a Jesús y su vida descansa en las manos de Cristo. Él tendrá parte entonces en la primera resurrección. La primera resurrección entonces corresponde ¿a quién? A los que son salvos. Ellos resucitan en la primera resurrección que ocurre cuando Cristo regresa. Maribel. ¿Todas las personas que murieron van a resucitar en Cristo o solamente ellos nomás o todas las personas van a resucitar? Muy bien. Estamos hablando de 2 resurrecciones. En la primera resurrección resucitan aquellos que murieron en Cristo. Y ahora vamos a ver qué sucede con las personas que murieron sin Cristo. Ellos van a formar parte de una segunda resurrección. En esta primera resurrección quiere decir que resucitan aquellos que son salvos. ¿Correcto? Ellos participan de esta primera resurrección. Miren, y esta es nuestra razón de existir en la vida. ¿De qué sirve, por ejemplo, tener tantos logros en la vida si finalmente nos vamos a perder? Yo creo en lo siguiente. Nuestra vida debe ser tan simple y sencilla, así. Nuestra mayor preocupación o nuestro mayor logro en la vida es tener a Cristo en la vida. Todo lo demás viene solamente para poder caminar en la vida con sencillez, con alegría, sin preocuparnos por tanta pomposidad. Y esto no quiere decir que dejemos de soñar, dejemos de proyectos, no, porque los sueños, los proyectos son parte de la vida, nos motivan a seguir. Lo que quiero decir es que nuestro interés en las cosas de aquí nunca deben estar por encima de las cosas de Dios. ¿Por qué? Imagínate, estás en el mejor momento y mueres. Te desvelaste, hiciste tanto, te desgastaste, moriste.
Morir sin Cristo sí es tragedia, porque no formas parte de la resurrección. Entonces, ¿qué ganaste? Nada, perdiste todo. Absolutamente todo. Ahora, nosotros podemos alcanzar tantos logros en la vida con Cristo y aún así ganar la vida eterna. Por eso, debemos estar preparados para morir porque la muerte no avisa, pero para morir en Cristo. Esa debe ser siempre nuestra consigna. Wilfrido. Sí, quería nomás que me aclares si morir en Cristo significa morir, o sea, caminando con Cristo, o de repente alguien me hace decir, ¿verdad?, aceptar a Cristo y no camino con Muy bien. Cristo. Gracias. Wilfrido, morir en Cristo es morir aceptando a Jesús en la vida y caminando con Él. Porque mira, puede ser que yo haya aceptado a Cristo hace dos años atrás, lo acepté un momento, pero no caminé con Él. Tuve una vida desordenada, estuve en vicios, estuve lejos de Dios. Morí, pero morí sin Cristo. No morí en Cristo. Morir en Cristo es aceptarlo como mi Salvador y caminar con Él. Todos los días, una relación diaria con Cristo. Es por eso que el mayor objetivo de nuestra vida debe ser buscar una relación diaria con Dios. ¿Correcto? Para que si sucede algo, la muerte no nos sorprenda como tragedia, sino como esperanza. Incluso Pablo nos va a enseñar a llorar con nuestros difuntos. Dice, ustedes no lloren como aquellos que no tienen esperanza. ¿Por qué? Uno que tiene esperanza llora, que es normal, natural el dolor que siente. Pero las lágrimas son diferentes, recordando que un día vas a volver a abrazar a ese ser querido. La primera resurrección es de los salvos. 1 Tesalonicenses 4:17 también dice que los vivos serán transformados y juntos seremos arrebatados. Ojo, juntos, no es que los muertos ya están arriba. Juntos seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces, existe un arrebatamiento, pero no es en secreto. Existe un arrebatamiento glorioso, porque todos seremos arrebatados para recibir, dice, a Cristo o al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. ¡Qué gloriosa esperanza! ¿Qué transformación extraordinaria sucederá con los salvos? Ya vimos también, lo vamos a recordar aquí. 1 Corintios 15:51 dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cuando dice que serán resucitados incorruptibles, ya mencioné que significa que serán resucitados sin defectos, ni mentales, ni morales, ni espirituales, ni físicos. Serán resucitados perfectos y aquellos que esperan vivos a Jesús serán transformados para también llegar a ser perfectos. ¿Correcto? Llegaremos allí recién a la perfección. Nuestra naturaleza pecaminosa será arrancada. Es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción, lo mortal de inmortalidad. ¿Cuándo somos inmortales? Seremos inmortales cuando Cristo regrese. Allí tendremos un cuerpo glorificado. Y es interesante, a partir de allí no habrá más envejecimiento, sino seremos eternamente jóvenes. Interesante, ¿no? Una eternidad madura. La eternidad reserva tantas sorpresas, pero una persona alcanzará la plenitud de su madurez y así será eternamente. Ahora, ¿qué más nosotros podemos ver aquí? Los salvos serán entonces glorificados, ¿correcto? Cuando ellos resucitan. Ahora, el hecho de que sean transformados no significa que pierden ciertos rasgos o ciertas características, porque en el cielo sí conoceremos a las personas. Conoceremos. La perfección será física porque aparecerán los defectos físicos, pero nosotros mantendremos siempre una identidad porque en el cielo sí nos reconoceremos. Sabremos quién es Abraham, quién es Isaac, quién es Jacob, quién es fulano de tal, preguntaremos por tal, hablaremos con tal, porque recordaremos, sabremos qué es esa persona, solo que ahora sin defectos. Ahora fíjese, ¿cuándo ocurrirá la segunda resurrección? Apocalipsis 25. Ahora vamos a abrir la Biblia porque miren, este texto es realmente extraordinario para que nosotros podamos comprenderlo. Es aquí donde muchos también han colocado una interpretación extraña sobre la Biblia. Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y versículo 6. ¿Correcto? Apocalipsis 20, 5 y 6. ¿Quién tiene el texto?
Por favor, Florencia. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ok. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Gracias. ¿De qué habla aquí? De 2 resurrecciones. ¿Y qué dice? Bienaventurados los que resucitan, ¿cuándo? En la primera. ¿Por qué? Porque la segunda muerte ya no tiene poder. Ojo, está hablando de 2 resurrecciones y también de 2 muertes. ¿Cuál es la segunda muerte? La muerte eterna. Porque hoy nosotros podemos morir, pero no eternamente. ¿Correcto? Podemos morir y después resucitar y vivir para siempre con el Señor. Pero la muerte eterna está reservada para ¿quiénes? No reservada. Es la condenación para ¿quiénes? Para aquellos que no resucitan en la primera. Porque en la segunda resurrección resucitan por un momento, volverán a morir, pero eternamente. Esa es la segunda muerte. Cuando Jesús vino a pagar nuestra condenación de pecado, vino para librarnos de la segunda muerte, que es la muerte eterna. Porque finalmente todos seguimos muriendo a pesar de que Jesús murió. Es que la primera muerte es una consecuencia natural del pecado, pero la segunda muerte es una elección. Uno decide. Ahora fíjense, dice que hay un periodo de 1000 años entre la primera y la segunda resurrección. La segunda resurrección entonces, ¿de quién es? De los perdidos. Cuando Jesús regresa, ocurre la primera resurrección. Mientras los santos van al cielo por 1000 años, eso en Apocalipsis lo vemos, es extraordinario ver ese tema. Y de paso te invito a ver Biblia Fácil, Apocalipsis, puedes encontrar con detalles sobre lo que harán los justos en esos 1000 años. Y después de los 1000 años, dice Apocalipsis 21, que desciende la santa ciudad y ocurre una segunda resurrección. Solo que esta segunda resurrección es de aquellos que están perdidos, de aquellos que no resucitaron cuando Jesús vino por segunda vez. ¿Y para qué entonces resucitan? Recuerden que en la Biblia hay un texto que dice, toda rodilla se doblará delante de Dios. Ellos mismos reconocerán las oportunidades que perdieron y dirán, Señor, justo eres, nosotros merecemos el castigo. Y allí vendrá entonces el castigo para ellos, que es la muerte eterna. ¿Correcto? Vamos a ver con más detalles. ¿Qué sucederá con los impíos que resucitaron? ¡Wow! Nuevamente, vamos a Apocalipsis capítulo 20. Cada vez esto se pone más intrigante e interesante. Miren, Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 al versículo 10. Apocalipsis 20, 7 al 10. Claudia, ¿tienes el texto? Toma el micrófono, por favor. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Wow. Sigue, versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amigos, hoy sí nos colocamos en un texto que para muchos puede ser tan complicado. Vamos por lo más sencillo, de ahí vamos a lo más difícil, ¿está bien? ¿Qué es lo más sencillo de aquí de entender? Que después de los 1000 años, ¿quién es suelto? El diablo. ¿Significa que el diablo está encadenado? Recordemos que Apocalipsis es un libro simbólico, por ser profético. Y dice que si encadenado significa que él no tiene poder para engañar. ¿Por qué? Porque aquellos que estaban vivos cuando Jesús vino y eran los impíos, murieron.
Y los muertos impíos no resucitaron. Entonces, como el diablo no tiene a quien engañar, está prisionero. No tiene a quien engañar. ¿Correcto? Número 2, será suelto de prisión. ¿Por qué será suelto de prisión? Porque ahora tiene gente a quien engañar. Porque después de los 1000 años ocurre una segunda resurrección. Y en esta segunda resurrección, dice así, versículo 7, ¿verdad? Saldrá para engañar a las naciones en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog. ¿Qué significa Gog y Magog? Gog y Magog es un término simbólico, así como Babilonia es símbolo de confusión espiritual en el libro de Apocalipsis. Gog y Magog eran ciudades enemigas del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero aquí Gog y Magog representa a los enemigos de Dios o a los enemigos del pueblo de Dios. ¿Correcto? ¿En qué sentido? Representa a todos los perdidos, que se levantan a hacer guerra ¿contra quién? Contra aquella ciudad que está descendiendo. Y dice que Satanás los reúne para la batalla. ¡Wow! ¿Qué batalla? Esta batalla es la última mentira que Satanás presenta para todos los perdidos. Y dice, nosotros somos más. Vamos a pelear y vamos a vencer a aquellos que son unos pocos. No son como nosotros. Y cuando se reúnen, dice, subieron por la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos, que era la ciudad amada, y allí descendió fuego y los consumió. Ahora, fíjense un detalle. Dice que el número de ellos era como la arena del mar. Millones de personas que representan a los perdidos. Wilfrido. Sí. 2 preguntas. La primera es, ¿Satanás sabe que está perdido? Sabe. Y si él sabe que está perdido, bueno, ¿cuál sería el objetivo de su última mentira si total van a morir Exacto. todos igual? Exacto. Es el último manotazo de perdido que da. Uno, él sabe que está perdido y él hizo todo para llevar a millones de personas para que puedan aceptar el mismo destino que él tiene. Eso está claro, para él también. Ahora, ¿cuál es el objetivo de poder una vez más engañar? Hacer, por lo menos crear una falsa esperanza a aquellos que le aceptaron. Porque imagínate, la multitud, ¿a quién está viendo? Ahora a él. Entonces, ¿y ahora? ¿Estamos perdidos? No, dice tranquilo. Su última mentira es una ilusión, como hoy. Todas sus mentiras son ilusiones falsas. ¿Para qué? Vamos a conquistar, pero él sabe que ahora llegó su hora. Esta solamente es una falsa ilusión para todos los perdidos, para decirle que realmente no están perdidos. Pero finalmente viene el castigo para ellos. No cambies el canal. Vamos a una breve pausa, ya regresamos. Esto es Biblia Fácil. Este es tu programa Biblia Fácil y gracias allí por estar conectado como siempre cada semana. Hoy estamos hablando acerca de la resurrección y dijimos que entre la primera y la segunda resurrección hay un periodo de 1000 años. En la primera resurrección resucitan los que van a ser salvos, los que son salvos, y en la segunda los que están perdidos. Satanás los reúne para poder conquistar la ciudad santa que desciende del cielo, pero es allí donde desciende fuego del cielo. Solo que allí tenemos otros detalles. Primer detalle es que el número de ellos es como la arena del mar. Imagínense, ahí está desde Caín, toda la humanidad que está perdida, pero también están los salvos desde Adán, ¿verdad? Ahora fíjense, descendió fuego del cielo y los consumió. El diablo, ojo aquí, que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde está la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta es la palabra que para muchos causa terror y hacen ver que Dios es un Dios sádico. Hoy les voy a explicar qué significa tormento de día y de noche. ¿Correcto? Y es aquí donde algunos ya tienen la confusión. Primero, piensan que esto es el infierno. Y es más, piensan que a este infierno van cuando mueren.
Ustedes escucharon personas decir, fue malo, estaré en el infierno, quemándose estará. Porque así dice la Biblia. Están tomando un texto descontextualizado. ¿Por qué? Fíjense aquí. En la Biblia, la palabra infierno aparece como 4 palabras. La palabra Sheol, que significa sepulcro, sepultura, infierno o abismo. Aparece 62 veces en el Antiguo Testamento. ¿Qué es infierno? Lugar donde van los muertos. ¿Correcto? En el concepto bíblico. Número 2. Hades, lugar de muertos, está en el Nuevo Testamento, es la palabra griega. También hay otra palabra, Gehenna. Gehenna viene del Valle de Hinón. El Valle de Hinón estaba fuera de Jerusalén, era un lugar, un basural. Allí botaban la basura todos los días, incluso dice que había muertos, de aquellos que ya sus familiares no les daba importancia, los cuerpos eran colocados en el basural. Y como era un basural, había fuego día y noche. De ahí viene la palabra Gehenna. Incluso de allí es traducida en algunas versiones como infierno, tomando aquella imagen. ¿Correcto? Y viene la palabra tártaros, que significa oscuro, abismo de prisión, en 2 de Pedro 2:4, que representa ángeles que están en tinieblas morales. Ojo, infierno, entonces, en la Biblia, no es un lugar de tormento. ¿Qué cosa es infierno? Sepultura. ¿Correcto? Ahora, número 2. ¿Existirá un lago de fuego? Sí, pero no ahora. ¿Cuándo será? En el futuro. Y ese lago de fuego está reservado ¿para quién? Para los impíos. Pero aquí viene el otro concepto. ¿Los impíos van a estar sufriendo eternamente? Muy buena pregunta. Y allí viene la teología del miedo. Yo sirvo a Dios porque no quiero estar en el infierno. ¿Qué es infierno? Sepultura. Correcto. Entonces no quiero estar en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque ahí uno va a estar eternamente sufriendo. Eso es lo que dice la Biblia. Vamos a ver, acompáñenme entonces. Apocalipsis es escrito en un lenguaje simbólico. ¿Están de acuerdo conmigo? Simbólico. Préstenme atención aquí a los detalles que voy a decir. ¿Qué tipo de Dios es este que yo les voy a mostrar ahora? ¿Cuál es el carácter de Dios? Dios es amor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo Dios va a ser amor si Dios, aquel que se rebela y no lo obedece, lo va a torturar eternamente? Escúcheme acá. Dime, ¿es justo que una persona que pecó 80 años, una eternidad sufra? Solo pecó 80 años. Sufra eternamente porque pecó 80 años. Hay algunos que presentan a Dios como un Dios que se complace en ver que aquel que no le obedece se está quemando. Ese no es el Dios que la Biblia presenta. La Biblia no presenta un Dios sádico. La Biblia presenta un Dios de amor. Pastor, pero la Biblia dice que será en el fuego y será atormentado día y noche. Muy bien, vamos a descifrar esto, pero vamos por partes. Dios es justo. Y Dios no va a torturar a una persona por la eternidad si solamente pecó 300 años. O 100 años, o 80 años. ¿Correcto? Número 1. Número 2. La palabra eterno, una vez más tenemos que ir al idioma original. En el hebreo es olam. Y en el griego es ainos. No se olviden de estas dos palabras. ¿Qué significa eterno en la Biblia? Abran su Biblia, por favor. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 4. Primera de Crónicas, ¿está bien? Capítulo 28, versículo 4. Vamos allí, Primera de Crónicas, 28, 4. Y después vamos a leer 29, 27. ¿Estamos juntos? Dice así, miren acá lo que dice la Biblia. Sin embargo, Jehová el Dios de Israel, présteme atención acá, me eligió de la casa de mi padre para que fuera rey de Israel perpetuamente o eternamente. ¿Saben quién está hablando aquí? Salomón. ¿Qué cosa está diciendo? Jehová me eligió para ser rey eterno.
¿Qué palabra se usa aquí? Olam. ¿Qué significa Olam? Eterno. Ahora yo les pregunto, ¿Salomón hasta ahora sigue gobernando? ¿Pero por qué dice que es eterno? Aquí presten atención. La palabra Olam o la palabra Ainos, que es eterno, va a depender su duración de acuerdo al objeto al cual esté ligado. Por ejemplo, si la palabra eterno está ligado a una persona, significa es eterno mientras esa persona vive. ¿Correcto? Pero si la palabra eterno está ligado a Jesús, a Dios, es eterno, eterno, porque Dios es eterno. Pero si está ligado al ser humano, significa que es eterno mientras dure. Claro, Salomón fue eternamente rey, porque él fue rey hasta que murió. Él fue eternamente, pero fue eterno mientras él vivió. ¿Están comprendiendo aquí la primera comprensión de la palabra? Entonces, miren, en el libro de Mateo capítulo 25 dice así: Dios enviará a los de su derecha a la vida eterna y a los de su izquierda al fuego eterno. Ojo, se está repitiendo la palabra eterno, eterno. Presten atención aquí. La vida eterna, ¿a quién está ligado? A Dios. Entonces es eterna, eterna, sin fin. Pero el fuego eterno está reservado ¿para quién? Para el pecador. ¿Qué significa? Que es eterno mientras él dure. Entonces, cuando caiga el fuego para destruir a los impíos, será eterno mientras la materia resista o mientras el cuerpo dure. Y en la Biblia nosotros encontramos que habrá grados. Ojo aquí con lo que estoy diciendo. Existirán aquí grados de consecuencias. Por ejemplo, algunos sufrirán un poco más que otros. El último en ser, o el que demora más en ser quemado, será Satanás y sus ángeles. Pero los seres humanos serán castigados de acuerdo a su rebelión, a su rebeldía. Mientras el cuerpo dure, algunos serán difuminados rápidamente. Eterno. ¿Eterno en qué? Eterno en consecuencias. ¿Me entienden aquí? La palabra eterno significa acabó con el cuerpo y el fuego hizo una eternidad de aquella consecuencia. Algunos pueden decir, no, pastor, eso yo no lo creo. Vamos a otro texto. ¿Puede ser? Vamos a Judas. Judas está un libro antes de la Biblia. No es el Judas Iscariote, por si acaso, es otro Judas. Un libro antes de Apocalipsis, perdón, les dije creo de la Biblia. Antes de Apocalipsis está Judas. Capítulo 1, versículo 7. Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo, ¿qué cosa dice? El castigo, ¿qué castigo dice? Eterno. Ahora les hago una pregunta. Sodoma y Gomorra hasta ahora sigue ardiendo. ¿Pero por qué dice eterno? Eterno mientras duró la materia. ¿Comprenden qué cosa es eterno? Entonces, ¿existe fuego para los impíos? Sí. De esa manera será destruida y la tierra será purificada con fuego. Lago de fuego existe, pero no un tormento eterno, por otra razón. Présteme atención. Para que una persona pueda ser atormentada eternamente, tiene que vivir eternamente. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? ¿Quién puede ser atormentado eternamente si está muerto? No. Para ser atormentado eternamente hay que vivir eternamente. Y la Biblia dice que los pecadores no tienen vida eterna. Los únicos que tienen vida eterna, ¿quiénes son? Los que aceptan a Cristo. Entonces, si la vida eterna es solamente para los que están en Cristo, significa que los pecadores no tienen vida eterna, entonces no pueden ser atormentados eternamente. Porque para ser atormentado eternamente habría que vivir eternamente. ¿Sí o no?
Juan 3:16, ¿qué cosa dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquel que no acepta a Jesús, no tiene vida eterna. Y si no tiene vida eterna, ¿cómo va a ser atormentado eternamente? Por eso la doctrina del miedo, que es la doctrina del infierno eterno, de que una persona cuando muere va al fuego va a sufrir por toda la eternidad, desvirtúa el carácter de Dios. Miren, vamos a Mateo 11, les voy a dar otra razón. Me encanta esto, Mateo capítulo 11, versículo 21, dice así: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, hace tiempo que se hubiesen vestido de ceniza y se hubiesen arrepentido. Pero os digo que, miren lo que dice, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿De qué está hablando? De que algunos sufrirán más que otros. Pero nadie sufrirá eternamente. Cuando habla de fuego eterno o de tormento eterno, está hablando de eterno en consecuencias. Es eterno mientras dure, porque recuerden las dos palabras, olán y ainos. ¿Qué significa? Si esa palabra está ligada a algo que perece, es eterno mientras dura. Pero si esa palabra está ligada a Dios, es eterno sin fin. ¿Se entendió aquí? ¿Sí? Muy bien. Entonces los malos sí serán castigados. La tierra sí será purificada con fuego. Pero los malos serán castigados de acuerdo al grado, o las consecuencias vendrán de acuerdo a su desobediencia. Además, nosotros no creemos en un tormento eterno. ¿Por qué? Porque para que una persona sea atormentada eternamente significa que tiene que vivir eternamente. Y la Biblia dice en 1 Juan 5:12 que solamente tiene vida eterna aquel que tiene a Cristo. Si ellos están perdidos porque no tienen a Cristo, significan que no pueden vivir eternamente. Y si no pueden vivir eternamente, entonces, ¿cómo van a ser atormentados eternamente? Y hay muchos que van a la iglesia solo por miedo. Dios quiere una entrega por amor, no por miedo. Sabemos cuál es la consecuencia final. Ahora, yo puedo mostrarles aquí otros textos. Por ejemplo, miren, vamos al libro, de Isaías, ¿correcto? Capítulo 34, versículo 10. Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 34, versículo 10. Miren, otro texto, dice así: no se apagará de noche y de día, sino que por siempre subirá su humo. ¿Saben de quién está hablando? Del castigo para Edom. Es decir, serán atormentados para siempre. Eso está diciendo. Pero les pregunto, ¿hasta ahora sigue ardiendo esa ciudad? No. ¿Eterno en qué? En consecuencias. Eterno mientras la materia duró. La Biblia es clara cuando habla sobre este aspecto. ¿Correcto? ¿Está claro para nosotros el asunto de fuego, del lago eterno, de tormento eterno, de infierno también? Muy bien. Entonces, si eso está claro, entonces podemos ahora continuar. ¿De dónde vino la doctrina del tormento eterno? No es bíblica. ¿Saben cuándo apareció? En la Edad Media. ¿Saben por qué apareció esa doctrina? Como tipo de presión psicológica para conseguir indulgencias, obediencia y apoyo para la Inquisición. Recuerden eso, que antes se vendían indulgencias, es decir, se vendía el perdón. Y le decía, si tú no pagas una indulgencia, vas a parar en el fuego eterno y vas a estar ardiendo para siempre. Y la gente por miedo tenía que pagar una indulgencia. Queridos, ¿qué sucederá con este planeta después de la destrucción de los impíos? Apocalipsis 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Queridos, la tierra será transformada para siempre. El mal no se levantará por segunda vez. ¿Saben por qué no se levantará por segunda vez? Porque ya hubo un antecedente y ya se sabe cuáles fueron las consecuencias. Nunca más se levantará el mal.
Oí una voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios con los hombres morará con ellos, ellos serán su pueblo, Dios mismo será su Dios. Enjugará Dios toda lágrima, todo aquello que nos causa sufrimiento habrá pasado para siempre. Un día tendremos victoria sobre la muerte. Un día las lágrimas se terminarán y se terminarán para siempre. Esta es la tumba de un padre cristiano que tuvo que enterrar a su hijo en una silla de ruedas, mientras él estaba en una silla de ruedas. Y él colocó allí una imagen encima de su tumba. Y allí colocó la imagen de un niño sin silla de ruedas, porque él creía en una resurrección. Y en esa resurrección, él resucitaría ya sin necesidad de una silla de ruedas, porque todos los defectos físicos habrán pasado. Todas nuestras lágrimas que hoy derramamos porque enterramos a un ser querido, un día se acabará para siempre. Un día abrazaremos a los seres que perdimos. Un día abrazaremos a los hermanos, a los familiares que perdimos. Pero nuestro mayor gozo será un día poder encontrarnos con Jesús y abrazarlo a Él, y será para siempre. Nosotros tenemos esperanza en la resurrección porque Cristo venció la muerte y Él resucitó. Por eso un día todos los muertos resucitarán. Pero nosotros decidimos en cuál de las dos resurrecciones estar. ¿En la primera o en la segunda? Esa es una decisión. Tú escuchaste la historia de una mujer que cuando iba a morir llamó al pastor y le dijo: pastor, yo quiero preparar mi funeral en vida. Quiero que se cante tal himno, se lea tal versículo, que me vistan de mi vestido más hermoso, pero quiero dos cosas más. En mi mano izquierda quiero que ponga mi Biblia. Hasta ahí todo estaba bien, el pastor estaba anotando, pero le dijo algo más. Quiero que en mi mano derecha ponga un tenedor. Y el pastor se asustó y dijo: ¿pero por qué un tenedor? Y él le dijo: mire, pastor, toda la vida cuando estaba en la iglesia y había reuniones sociales, yo era quien llevaba el postre. Y cuando todos terminaban de almorzar, yo pasaba por todos los asientos diciendo: guarda tu tenedor, porque lo mejor está por venir. Y lo mejor era el postre que llegaba. Y la gente cuando me veía ya sabía que tenía que guardar su tenedor, porque cuando a mí me veía, sabía que yo traía lo mejor. Y si alguien pregunta en mi funeral por qué llevo un tenedor en la mano, recuérdeles a todas las personas que la muerte no acabó conmigo. Lo mejor está por venir. Y lo mejor es una resurrección. Guarda tu tenedor, guarda tu fe, aférrate a Cristo. Lo mejor está por venir. Cristo está a las puertas. Él tiene poder sobre la muerte. Él te ama. No importa si le da la espalda, no importa tu condición, no importa cuán manchado estás. Él te ama y Él te quiere dar vida. Y hoy abre sus brazos para decirte: acepta la vida. ¿De qué sirve tanto logro que puedas tener en la vida cuando finalmente te vas a perder? Acepta a Cristo. Él es vida. Aquel que cree en Jesús vive para siempre. Muy pronto el dolor terminará. Mientras tanto, solo esperamos un poquito más. Probablemente estés perdiendo la fuerza, estés perdiendo la fe, estés perdiendo la esperanza, estés perdiendo el sentido de vivir. Querido, espera un poquito. Muy pronto la noche pasará. Un nuevo día llegará. La esperanza, esa esperanza hoy puede estar en tu corazón. Quiero que aceptes a Jesús como tu Salvador y te entregues a Él. Recuerda, lo mejor aún no ha llegado. Lo mejor está por venir. Por eso acepta a Jesús, entrégate a Él, porque pronto un nuevo amanecer llegará. Y tú formas parte de aquel gran día. Ese Cristo que un día murió en la cruz vendrá para poder llevar a todos sus hijos. Espera un poco más. ¿Estás a punto de renunciar la fe? ¿Estás triste por alguna situación? Espera un poco más. No renuncies, no tires la toalla. Aférrate a Cristo. Pide que Cristo pueda fortalecerte.
Las crisis pasarán, el dolor pasará. Aún la muerte tiene solución, porque aquel que cree en Jesús un día resucitará. Entonces, ¿qué más esperanza puedes tener en la vida? Si esto no es tu esperanza, dime entonces, ¿cuál es tu esperanza? ¿En qué más puedes aferrarte en la vida? Por eso hoy te invito para tomar una decisión de fe. Tú decides en cuál de las dos resurrecciones estar. Tú decides ir al cielo o quedarte. Tú decides qué consecuencia o qué destino tener. Y la decisión que tú vas a tomar va a depender o va a influir o influenciar en el futuro la consecuencia que va a tener. Por eso acepta a Jesús. Entrégate a Jesús. Vive para Jesús. Aférrate a Él. Sus promesas no solamente llenarán tu vida de esperanza y consuelo o fortaleza, sino hará que tu vida tenga sentido. Que un día podrás enfrentar la muerte de manera diferente, sabiendo que pronto Cristo vendrá y todos los sepulcros se abrirán. Y felices aquellos que forman parte de la primera resurrección. Queremos prepararnos nosotros y también entregar nuestra vida a Jesús. Lo queremos hacer. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque hoy una vez más nos dices, espera un poco más, yo estoy yendo para buscarte. Y probablemente no estamos preparados aún para ir contigo. Mas hoy queremos aferrarnos de tu mano. Queremos que tu esperanza puedas colocar en nuestro corazón, que puedas consolar a los afligidos, que puedas dar fortaleza a los desanimados, mas que todos podamos prepararnos para aquel gran día. Hoy queremos vivir contigo por la eternidad. Toma nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén.